Hola, bienvenidos a quienique.com. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. El invitado de hoy es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Señor presidente, muchas gracias por estar con nosotros y por haber aceptado esta invitación. Daisy, muchas gracias a usted, a Quienique, a sus directivos, a la doctora Adriana Bernal, y muchas gracias a todos los televidentes y navegantes. Bueno, señor presidente, yo le quería preguntar algo que estaba mirando esta mañana. Usted fue presidente de la República durante 8 años y le tocaron muchas crisis, pero yo creo que ningún presidente había enfrentado una crisis tan grave, tan definitiva y que nos está transformando y está dejando al país en una situación económica difícil. ¿Usted se ha puesto a pensar cómo habría hecho, cómo habría enfrentado y también qué errores podía haber cometido? Ay, Daisy, qué pregunta tan difícil. Si uno pone como espejo lo que ha hecho el presidente Duque, uno diría que él cerró muy oportunamente. Ha venido haciendo una apertura gradual, muy prudente de la economía. Yo diría que si bien hubo unas demoras para las pruebas, de todas maneras la utilización de UCIs muestra que Colombia estaba bien preparada y se está preparando bien. Infortunadamente hay muchas muertes, pero el buen manejo colombiano lo muestra también la circunstancia de que hay, comparativamente con otros países, muchos menos compatriotas que han muerto. Qué tristeza hacer ese tipo de comparaciones. La verdad es que es muy difícil imaginarse uno sin tener referencias. A mí me parece que el presidente Duque lo ha hecho bien. Todos los días le tenemos que pedir más. Nosotros lo apoyamos, pero le tenemos que pedir más por la dimensión de la crisis. Por ejemplo, anoche sacó unas medidas muy buenas para ayudarle a los hoteles que no cobren IVA al turista nacional, al pasajero nacional, para ayudarle los restaurantes sin impuesto de consumo, las franquicias de comida, etcétera, con el IVA suspendido, las materias primas de los medicamentos. Quizás lo que habría hecho yo por mi temperamento habría sido acosar mucho más. Comprendo el gradualismo del gobierno, porque el gobierno dirá, bueno, mis recursos son escasos y yo tengo que medir cuánto tiempo puede durar esto. Pero yo quizá habría acosado mucho más. Por ejemplo, esa medida tan buena que va a marcar al presidente Duque positivamente, como es ingreso solidario, uno quisiera que ya estuvieran 4,5 millones de familias. Ahí van. Ayer tenían 2,2 millones. Quizás yo habría acosado mucho más, pero el presidente Duque lo ha hecho muy bien, Daisy, y nosotros le hemos pedido que nos comprenda, porque lo apoyamos, somos el partido de gobierno, pero todos los días le tenemos que pedir más. Por ejemplo, todo lo bueno de anoche, y hoy le tenemos que pedir que mire a ver cómo fondea las cámaras de compensación, cámaras de comercio, para darle crédito a quienes necesitan y no acceden a los bancos. Sí, presidente, hay algo que me llama la atención y es algo que yo le he preguntado al presidente Duque, a la vicepresidenta, al ministro de Comercio, a la alcaldesa. Estamos conteniendo una crisis, pero ¿qué nos va a pasar en el futuro? Nos estamos endeudando, no solamente a nivel personal, sino es el país. El país está dando todo lo que puede, el gobierno está haciendo lo que puede, pero ¿qué va a pasar en el futuro? Porque esto no se va a solucionar pronto. Ya Bill Gates dijo que la vacuna se puede demorar 2 años. ¿Cómo saldremos de esta? Usted lo ha dicho, Daisy, certeza, confianza no habrá sino cuando haya la vacuna o los medicamentos. El endeudamiento, mire, a Perú y a Chile les ha tocado menos difícil, porque llegaron a esta pandemia con endeudamientos del 25 y del 26%. El presidente Duque, cuando llegó, recibió un endeudamiento en el sector público consolidado no financiero del 56%. Entonces es más difícil para Colombia, sin embargo lo ha hecho muy bien. Yo diría que si nosotros salimos de esta crisis sin hambre, con fraternidad,
me parece que la decisión que tomaron, la habíamos pedido mucho en el Centro Democrático, no quiten la prima de los trabajadores, simplemente validen que haya acuerdos fraternos entre empleadores y trabajadores para tener plazos para pagarla. Yo creo que todo eso ayuda a la fraternidad, ayuda a que haya menos quiebre de la cohesión social, si el país logra salir con un buen sentido de fraternidad, con una crisis en la cual se vio todo el esfuerzo del gobierno para evitar el hambre. Todo el mundo diciendo, el gobierno ha hecho un gran esfuerzo, va a ser más fácil la recuperación de la economía. ¿A qué muy endeudados? Sí, el ministro de Hacienda ha dicho que este endeudamiento puede crecer 15 puntos, pero es que el mundo va a quedar muy endeudado. Entonces aquí vamos a tener que revisar plazos, tasas de interés y pagar esa deuda al ritmo que recuperemos la economía. Pero si uno ve lo que le venía pasando al presidente Duque, que encontró una economía paralizada, y el año pasado el país tuvo el mayor crecimiento comparativo con países semejantes. Y en enero y febrero fue magnífico gracias a las medidas de este gobierno. En enero y febrero fue el 4,1 en promedio y la inversión del 52%, creció un 52% la inversión extranjera. Con ese antecedente, con el manejo de la economía del presidente Duque, si le sumamos crisis sin hambre, acuerdos fraternos, solidaridad, el país se puede recuperar a pesar del endeudamiento. Problema mundial, no va a ser solo para nosotros. Bueno, hay algo, cambiando de tema, yo lo escuchaba sobre las críticas que hay sobre el gobierno anterior en la parte económica, pues obviamente el país conoce todos sus reparos frente al proceso de paz. ¿Por qué esa relación terminó tan mal? El presidente Santos, el expresidente Santos fue su ministro, fue su embajador, era una persona cercana, y de pronto hubo un rompimiento que yo creo que es de los rompimientos más duros. Tal vez recuerdo el de los dos expresidentes Pastrana y López, que tuvieron unos enfrentamientos de por vida hasta la muerte. ¿Por qué ese enfrentamiento tan duro? ¿Y cómo se siente usted cuando él no le responde? Yo podría ser amigo de Juan Manuel Santos si él me hubiera hecho oposición, yo lo entendería. Yo tengo amistad con muchas personas que me han hecho oposición y la respeto. El problema fue que para hacerse elegir, como el gobierno nuestro tenía prestigio, nos quería la ciudadanía. Entonces, él se aprovechó de eso para hacerse elegir, diciendo que iba a proyectar unas tesis. Yo no dejé el país perfecto, Daisy, pero el país venía mejorando en seguridad, en inversión, en política social. Las cifras son elocuentes. Entonces, el expresidente se aferró a eso para hacerse elegir y elegido cambió totalmente, cambió totalmente. Tuvo una gran oportunidad cuando perdió el plebiscito, que le propusimos un gran acuerdo nacional. No quiso, simplemente desconocieron la democracia y una votación popular que le dijo no, a pesar de todos los pronósticos, la sustituyó por una proposición que él manejaba del Congreso. Y la economía, él recibió un endeudamiento en el estado central del 36, lo subió al 46, 48. En el sector público consolidado no financiero recibió un endeudamiento del 43, lo subió al 56. El derroche para el partido nuestro, para mi carrera política, para lo que fue el gobierno que presidí, la austeridad es de la mayor importancia. Entonces, el tema no es Daisy, el tema lo que pasó con la droga. Mientras el expresidente continuó las políticas que él conoció como ministro de Defensa, al país le fue muy bien. En el año 2012 habíamos bajado a 42.000 hectáreas de droga, pero lo cambió todo. Entonces dijo, para la FARC no hay cárcel, no hay extradición, no hay elegibilidad política, se paran las fumigaciones, la erradicación voluntaria. Y cuando habíamos bajado en su gobierno a 42.000 hectáreas, no estoy hablando del gobierno mío, sino del gobierno Santos, año 2012, pues todas esas decisiones nos llevaron a más de 200.000 hectáreas. Yo estudiaba un documento de una universidad de Estados Unidos que distingue entre la traición y el engaño. ¿No? Eso, dicen, no, es que Santos de traición, eso no importa. Y si al país le hubiera ido bien, pues diría yo, bueno, me equivoqué y punto.
Él cambió de cartilla, pero le salió bien al país. El problema es que le salió mal al país y de sus 9 millones de electores, no menos de 6 millones, 7 millones se sienten engañados. O sea que es ¿Y un usted problema para la traicionado? ¿Y democracia. usted se sintió traicionado? Nunca pensé en eso. Nunca pensé en eso. Es una comparación con lo de Chávez. A mí me tocó, mire, Daisy, yo me formé en la universidad pública, en el combate, como minoría, en la oposición. Muchos compañeros míos se fueron a la guerrilla, eran de extrema izquierda. Y muchos me quieren porque les combatí de frente, con las cartas sobre la mesa, con mucho riesgo personal, porque había mucha violencia. Y nosotros éramos una minoría muy reducida. Y entonces tuve que estudiar mucho el marxismo, seguir milímetro a milímetro la revolución cubana, el proceso soviético, la China de Mao Zedong, la llegada de la economía de mercado, etc. Y recuerdo que yo advertía, no por inteligente, sino por la experiencia de la vida, por los años, por la necesidad del estudio, que lo de Venezuela iba a ser un fracaso. Y entonces éramos una voz muy insular en América Latina frente a lo de Venezuela. Todo salió. Yo habría preferido por Venezuela equivocarme y que tuviera que decir hoy, no, el equivocado fui yo. A Chávez le fue muy bien. Mira cómo va bien Venezuela. Si hoy me pregunto, que si Santos se hubiera dejado a Colombia una maravilla, y usted me dijera por qué le hizo oposición, yo le diría, Daisy, me equivoqué, pero él cambió de cartilla, gobernó con una plataforma distinta a la que prometió, pero mira cómo va de bien el país. Sí, hay un tema que tiene que ver precisamente, pues, no tanto con Juan Manuel Santos, sino con el Ministerio de Defensa. Yo recuerdo su época como presidente, el manejo tan monolítico que tenía sobre las Fuerzas Armadas, cómo lo respetaban y cómo no había divisiones. Seguramente había corrupción, toda la vida ha habido corrupción en todas partes, no solo en Colombia. En este momento, y usted mismo lo reconoció, yo lo escuché decir que posiblemente lo del anónimo habría venido de parte de alguien del ejército. ¿Por qué llegamos a ese punto? ¿Qué puede estar pasando para que las fuerzas militares en un momento tan difícil para Colombia, cuando han crecido los paramilitares, cuando la guerrilla está otra vez reviviendo, estén divididos por dentro? Daisy, qué tema tan difícil. La verdad es que la historia militar institucional de Colombia es corta. Nosotros en el siglo XIX no tuvimos ejército de nación, sino de fracciones, de partido. Sí. Cuando terminó la guerra de los 1000 días, se empezó a reconstruir la institucionalidad del ejército. Marco Fidel Suárez, en su presidencia, hizo un gran avance. Volvieron todos esos años de violencia, la violencia política. Diría yo que la historia institucional del Ejército de Nación es corta. Mire, nosotros todavía en los años anteriores al general Rojas Pinilla, al Frente Nacional, tuvimos policías politizadas y superar eso no fue fácil. Yo recuerdo que en mi época de estudiante universitario, a quienes apoyábamos a las Fuerzas Armadas nos decían militaristas, fascistas, extrema derecha. Yo siempre he apoyado a las Fuerzas Armadas con inmenso cariño. He creído que tienen las Fuerzas Armadas y la justicia. Tienen que estar por encima de la discrepancia política. Más las Fuerzas Armadas, porque el juez puede votar. El juez puede tener una doctrina política. Lo que no puede hacer el juez es tomar decisiones en virtud de la política. Tiene que hacer la política a un lado y simplemente comparar el hecho con la norma jurídica para tomar su decisión. Entonces todavía es más riguroso que las Fuerzas Armadas se pongan por encima de la disputa política. ¿Qué hice Pero yo? pareciera que no están, ¿o no? Porque lo que estamos viendo es vergonzoso, y si realmente hay una división interna, y eso que vimos de si las chuzadas, de que si la ordenaron, de que se acusaron entre ellos, toda la vida ha habido filtraciones en el ejército, pero ¿no le parece que es un espectáculo triste para un ejército que ha tenido en los últimos años la mejor imagen y gran prestigio, que haya pasado esto? Y eso ocurre, hay que superarlo.
Déjeme contar esta historia. Uno, cuando llegó a la presidencia, que llegaba con una política nueva, seguridad democrática. Yo, por respeto a las Fuerzas Armadas, mantuve la línea de comandantes. No di saltos bruscos. Fue una señal de respeto a la institución, de que había que mantenerla por encima de la política. Cambiaba la política, seguían las mismas Fuerzas Armadas, que han sido institucionales y democráticas. Cuando yo niego el conflicto en Colombia, a pesar de los problemas sociales y económicos, cuando niego que Colombia haya tenido guerra civil, que la denominación de guerra civil a los enfrentamientos con guerrillas paramilitares y eso, es porque en Colombia, a diferencia de otros países de América Latina, aquí no hubo ejércitos al servicio de dictaduras. Nuestras Fuerzas Armadas han sido institucionales, democráticas. México decía que habían tenido la menor interrupción democrática en el siglo pasado, 12 años. Nosotros no tuvimos sino 4 años. Yo he defendido todo eso en nuestras Fuerzas Armadas. Cuando fui presidente, yo recuerdo que la instrucción era, ustedes tienen que proteger por igual a mis más cercanos colaboradores y amigos y a mis más acérrimos adversarios. No es sino preguntar cómo fue la protección en el gobierno mío que a mis adversarios. Yo creo que nadie se puede quejar de que le faltó protección. Mire cómo floreció la eficacia democrática, la crítica periodística, etc. Hice otra cosa. Advertí que de atrás podía venir una fricción y nombré al general Freddy Padilla de León por sus méritos. Y para superar esa división, lo nombré comandante de las fuerzas militares. Y cuando el presidente Duque nombró su cúpula, muchos compañeros del Centro Democrático quedaron aburridos con el nombramiento del general Mejía. Yo les dije, no, mire, yo respaldo eso. A mí me parece bien lo que ha hecho el presidente. El presidente no puede trasladar la política a las Fuerzas Armadas. Y lo apoyé con un costo grande al interior del Centro Democrático, el nombramiento del general Hernán Mejía. Entonces, hay que seguir luchando desde la doctrina y desde la práctica por el apoyo a unas Fuerzas Armadas institucionales, democráticas, constitucionales, unidas. Sí. A propósito de las fuerzas militares, pues yo he estado viendo todos estos días y el país ha estado pendiente de la indagación preliminar que ordena la Corte en el caso suyo por un anónimo. Digamos que de dónde puede salir esto, yo le escuché que decía que podría ser de ahí, pero de dónde sale la versión de que esas interceptaciones habrían sido hechas. A veces pasa que de oficio la gente hace cosas a nombre de una persona, a uno le ha pasado, que pueden hacer cosas a nombre de uno y decir que es para uno y nunca entregársela. ¿Usted cree que puede haber habido algo de eso? Porque el señalamiento, si bien es de un anónimo, pareciera que tiene algún fundamento. Voy a ir más allá, Daisy. En la campaña 2014, justamente el día que nosotros estábamos proponiendo economía fraterna sin odio de clases, menos impuestos, mejor remuneración para los trabajadores, no me dejaron hablar de eso. Llegó una cantidad de colegas suyos, periodistas, a preguntarme por Andrómeda. Y uno de ellos me dijo, es que de la presidencia de la República nos manda a preguntarle por Andrómeda, que hay que hostilizarlo a usted. Andrómeda, yo nada he tenido que ver con eso. Es que yo soy un hombre que actúo de frente, con las cartas sobre la mesa, que peleo con la espada desenvainada, no con el puñal debajo de la ruana, Daisy. Entonces, el periódico El Espectador denunció, esto es bien importante esta línea de tiempo, en ese 2014, que en el 2011 el narcotráfico le habría dado $12 millones a unos asesores políticos del gobierno por una gestión. Y entonces se supo que $2 millones de esos 12 habrían ido a las arcas de la campaña Santos en 2011 para pagar saldos de 2010. Nosotros estábamos denunciando eso y vino la creación del hacker. Entonces me suma Andrómeda y hacker. Hoy está, eso lo hicieron para derrotar a Oscar Iván Zuluaga. Hoy está absuelto el doctor Luis Alfonso Hoyos, el principal implicado el hacker, todo el daño que le hicieron. Daisy, ¿usted sabe cuándo supe yo del hacker? Supe del hacker cuando estalló el escándalo. Y yo le dije que
Yo recuerdo que le dije a mi buen amigo, el doctor Zuluaga, Oscar, si me hubieras consultado que ibas a contratar a alguien para manejo de redes, yo, no por inteligente, sino por viejo, te hubiera hecho esta pregunta. ¿Y con quién trabajó la persona? Me hubieras dicho con Santos. Mi conclusión habría sido, no lo contrates. Con eso es suficiente para no contratarlo. ¿Cuándo supe yo al hacker? Cuando estalló el escándalo. Llevo 6 años de investigación por el hacker. Nada han encontrado contra mí. Llegó este anónimo en diciembre, enero. E inmediatamente la magistrada Cristina Lombana lo vinculó a lo del hacker. Han hecho cualquier cantidad de investigaciones en las brigadas. Nada han encontrado contra mí. El 15 de mayo, por el mismo anónimo, el magistrado Alarcón me notifica que me abren otra investigación preliminar. Y le voy a contar esto. Espero que no interpreten esto como una violación a la reserva del sumario. Mis abogados han venido revisando todo. En todas esas pruebas practicadas no hay nada contra mí. Ha aparecido 2 menciones, por ahí que dicen, no, dicen en las carpetas de las Fuerzas Armadas, el expresidente Álvaro Uribe sacó este Twitter, un Twitter mío cuando me informaban de Venezuela sobre la llegada de espías cubanos a Colombia, etc. Y anoche los abogados me mandaron otra cosa, porque ellos están revisando todo. En una de esas carpetas aparece que señalan de integrante del ELN a un compañero nuestro de Arauca. Y entonces tienen ahí en la carpeta unas fotos conmigo. No hay nada que me vincule. No es la palabra mía contra la palabra de la corte o contra la palabra del autor del anónimo. Son los hechos, lo que aparece. Daisy, con todo el respeto por mi buen amigo, mi admirado amigo, el doctor Carlos Holmes, ministro de Defensa, ellos para todas las decisiones que han debido tomar y que han desvinculado a muchas personas de las Fuerzas Armadas, tienen que haber ido a los expedientes, tienen que conocerles en detalle. Yo les pido que si hay algo en contra mía, lo digan. Se lo digan a la opinión pública y a la Corte. Estoy seguro que no hay nada en mi contra. Inusualmente en enero, la revista Semana produjo un comunicado en el cual decía que no había una sola mención de Álvaro Uribe, que se referían a alguien del Centro Democrático. Y el Centro Democrático dijo, por favor, diga que con nosotros las cosas tienen que ser claras. Entonces, en estos días que he hecho yo, Daisy, estamos en una tarea de comunicación con la ciudadanía que se llama Correo Social. Ayer fue con la Asociación Colombiana de Arquitectos, después con los comercios populares, después con Fronteras, donde mientras no estemos en el Congreso en sesión virtual, estamos sirviendo de correo social para ayudar a sectores afectados por la pandemia, que los deportistas, que los músicos, que los señores de los restaurantes, de los hoteles. Y he tenido que desviarme a estos temas. Hay algo que me llama la atención en una entrevista, pues se entenderá que yo lo miré, lo revisé, lo conozco bien, pero nunca uno termina de conocer un personaje y menos un personaje público. Usted usa la palabra irrita. ¿Usted se irrita con facilidad o no? Daisy, esto es, subo el volumen más que gritar. Sí, se irrita. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las investigaciones, cuando uno mira la cantidad de investigaciones, yo recuerdo hace unos años que había un graffiti que decía, Caín mató a Abel, y abajo lo tacharon y dijeron, no, fue Pablo Escobar. Hay personas a las que les achacan todo. Yo no había conocido un expresidente al que le achacaran todo, porque según todas las investigaciones, paramilitar, amigo de personas delincuentes, tiene tal cantidad de cosas que uno dice, ¿cuál es la razón? No, mire, Daisy, hay mucha. Primero yo me mantengo activo. Creamos este partido. Hicimos oposición. El no ganó el plebiscito. Se logró elegir a una persona de las calidades del presidente Duque. Cuando uno estudia la historia criminal de Colombia, encuentra que la FARC tenía prevista la toma del poder. Chávez contaba con eso. Para mí es muy claro eso después de todas las conversaciones que tuve con él. Yo creo que atajamos eso. Y eso
no lo perdona. Pero ¿qué he hecho yo? En lugar de esconderme, dar la cara y no distraerme. Por ejemplo, a las 9 de la mañana me conecto ahora con la Comisión Séptima a ayudar en un proyecto sobre normas para la buena alimentación de los recién nacidos, de los lactantes. No me dejo distraer. Me rinde el tiempo para la defensa, para la proposición teórica, para trabajar en el Congreso, para hacer política. Por ejemplo, estamos defendiendo esa tesis de la economía fraterna. Cuando se quiso en esta pandemia que le quitaran derechos a los trabajadores, nosotros dijimos no. Y hay que buscar soluciones fraternas. Estamos aplaudiendo que propusimos algo, el gobierno lo ha adoptado, que no les quitaran el subsidio de transporte a aquellos que trabajan desde la casa, sino que se les compensara con un subsidio de conectividad. Esto es, nos defendemos, están los hechos de la vida, que es nuestra defensa, y no nos dejamos desviar del tema de trabajar por amor con la patria. Nosotros hablamos con toda franqueza, sin hipocresía, del apoyo a la empresa privada, de la política social, de menos burocracia en el Estado, menos impuestos, mejor remuneración. Por eso propusimos la prima adicional, la reducción de la jornada de trabajo sin reducir el ingreso, etcétera. Seguimos en la tarea programática, en la tarea doctrinaria, Daisy. Una cosa es que cuando usted estaba de presidente, cuando uno ponía las cosas en la balanza, siempre, digamos, le iba bien. No ha habido un presidente en la historia de Colombia que haya tenido una popularidad tan alta como la suya. Y en este momento las cosas parecieran estar invirtiéndose. Seguramente está haciendo muchas cosas, pero pareciera que todo lo otro es lo que más sale. Entonces, un día sale que alguien de su UTL, esta niña Daza, María Catalina, ¿es cómo se llama? Que está en una conversación, que si era amiga de Ñeñe, que si conseguía plata, que si las chuzadas, que si Cepeda. Hay una cantidad de cosas como que desbalancean ese buen prestigio que tenía frente a lo que está viviendo en este momento. No, han hecho inmenso daño, eso no se puede desconocer, Daisy. Pero mire, todo lo que nosotros estamos haciendo, que por los hoteles, llevamos 20 días proponiendo que le quitaran, que excluyeran a los hoteles del IVA. Usted sabe cuánto creció el turismo en el gobierno que presidí, por la seguridad democrática, por la ley de 30 años de exención a los nuevos hoteles. Todo lo que venimos haciendo, a ustedes no les hubiera llamado la atención entrevistarme sobre eso. Entrevistan es por la infamia. Mire lo que pasó en enero. Estaba yo dedicado a promover la reforma tributaria, la devolución del IVA, la disminución de la cotización de salud a los pensionados de menores ingresos, 3 días sin IVA, nuestros proyectos, el bono solidario que estamos proponiendo para los niños de hogares pobres, para nivelar la cancha. Entonces aparece primero que yo puse un micrófono en la corte. ¿Cuántos días me tuvieron a mí acusado, afectada mi reputación con el cuento de que yo había puesto un micrófono en la corte? Usted sabe qué pasó. Tuvieron que decir que no, que eso lo había dejado el dueño anterior de ese edificio porque así estipulaba el contrato. El presidente que combatió el narcotráfico, usted sabe, extradité 1.200, cómo se redujeron los cultivos, cómo se redujo el narcotráfico, cómo protegimos la selva con familias guardabosques, que eso lo quitaron, que no, que a mí el Chapo Guzmán me había dado $1 millón en 2007, que por sacar 10 toneladas de cocaína del aeropuerto El Dorado, que Aida Merlano me vinculaba, le tuvieron que hacer una entrevista a ella para que desmintiera eso, que no han dicho. Aparece lo de María Claudia Daza, a mí me da mucha tristeza. Mire, pero ya está. Yo llegué un momento en que decía, esta infamia la sumamos a la colección, esta es la colección. Todo lo de María Claudia Daza, ¿por qué ella llega a mi hotel? Su padre hacía parte de esos sectores del Cesar y de la costa atlántica que me apoyaban. Hoy está inválido por un accidente cerebral. Ella hacía parte de las juventudes que me apoyaban. Por ejemplo,
muchachos del Cesar que vivían en Londres estudiando, cuando mi familia y yo estábamos en la Universidad de Oxford. Nos visitaban los domingos y amigos de ella. Entonces ella llega a mi UTL. Yo soy una persona sin suspicacias. Si hubiera tenido suspicacias no hubiera nombrado a Santos, que lo nombré ministro de Defensa y le dije para que seas presidente. Hombre, imagínese usted. Nombré a Santos, no iba a nombrar a María Claudia Daza. Entonces aparece lo de Ñeñe. Ella inicialmente me lo niega, pero que empecé a conocer yo en el otro expediente mío por esa infamia, una investigación. ¿Cómo le parece? A mí me investigan, me llaman a una indagatoria sin haberme permitido conocer el proceso, sin haberme permitido una versión libre. En ese expediente hay unas comunicaciones de María Claudia Daza que las podrían conocer mis abogados, pero no los habían conocido. Las sacó la prensa de conversaciones de ella con el Ñeñe. Entonces ahí empecé a darme cuenta que sí eran amigos y que tenían mucha familiaridad. Y cuando yo llego al íntimo convencimiento que era la voz de ella, la que estaba en esas conversaciones, yo mismo lo denuncio. Yo recuerdo un lunes que la llamo y le digo, María Claudia, tengo el íntimo convencimiento que es la voz suya. Yo tengo la obligación de decírselo al país. Ella dijo, pues como perdió la confianza en mi renuncio, ese día renunció, yo se lo dije al país, tomé la iniciativa de decírselo al país, no he vuelto a hablar con ella, he pedido que diga toda la verdad. Y le digo esto, Daisy, yo no conocía al Ñeñe, no fui amigo de él. Hay una foto de esas miles de fotos que se han tomado conmigo por ahí en una campaña en Bucaramanga, que se arrimaba el uno, el otro, el de más allá. Mire, pregunten, ahí entrevistaron a la mamá del Ñeñe sobre mi persona, entrevistaron a la señora sobre mi persona. Yo supe del Ñeñe el día que lo mataron, que apareció en la noticia asesinado en Brasil ganadero del Cesar. Y muchos amigos del Cesar se conmocionaron. Entonces nosotros sacamos, yo saqué un tweet, como por ejemplo lo saqué antes de ayer por la muerte de un señor muy importante de Bucaramanga. Entonces yo no conocía al Ñeñe, supe de él ese día, y el día que lo mataron, y aparecía como ganadero. Después empezaron a sacar las noticias de narcotráfico. Yo no sé comprar votos. El presidente Duque no sabe de eso, que quede muy claro. Mire, yo empecé mi carrera política muy joven, desde mi elección a un consejo municipal hasta mi última elección al Congreso he trabajado con dineros de fuente honorable, moderados. Como hago política todos los días, no tengo periodos de afugia por plata en las campañas. Al que más le hace falta plata es al que menos política hace. Como uno mantiene un trabajo de regularidad, llegamos sin asfixia a las campañas, con dineros moderados y honorables. Desde que el país produjo la legislación que obliga a registrar los ingresos a las campañas, nosotros lo hemos cumplido rigurosamente. Mire quiénes han sido mis gerentes. Esa persona moral y éticamente estricta de Fabio Echeverri, mi gerente de las dos campañas a la presidencia de la República. Y cómo se manejaron esas finanzas, etcétera. Sí, no, Daisy, entonces le decía cómo hemos manejado los ingresos en mis campañas políticas, los gerentes que he tenido, como el doctor Fabio Echeverri. La campaña del presidente Duque, ¿quién la manejó? Luis Guillermo Echeverri, que tiene toda la transparencia, toda la integridad, todo el carácter. Para esa segunda vuelta no recibieron un peso, lo financiaron con créditos que después pagaron con los reembolsos del Estado. Para que vengan ahora a desacreditar la campaña del presidente Duque y a desacreditar mi ejercicio político, que ha sido transparente. Yo he sido un combatiente, pero con las cartas sobre la mesa y con transparencia, estimada Daisy. Por eso me meto en todas las candelas, porque no tengo rabo de paja. Por eso doy todas las batallas. Por eso peleo con la espada desenvainada, no con el puñal debajo de la robana.
Una cosa que llama la atención es, digamos, de alguna manera usted tiene un espíritu combativo, por no decir pendenciero, y se ha peleado mucho con mis colegas. Yo me acuerdo, pues recuerdo muy bien una pelea, la pelea con Joseph Contreras de Newsweek, lo que dijo el año pasado sobre The Economist, la discusión con Néstor. Bueno, ha habido una serie de enfrentamientos. ¿No cree que eso le hace daño y que sería mejor tener un poquito más de tranquilidad cuando le preguntamos algo que le molesta? No, Daisy, mire, yo creo que usted no tiene ninguna glosa a lo que pasó con Néstor Morales. Él simplemente me dijo que si yo, al ver que esto era por un anónimo, de pronto él estaba pensando que era una venganza de la corte contra mi persona. Entonces me dice, ¿usted no se arrepiente de haber chuzado la corte? Dije, ¿cómo me dice, doctor Néstor, que yo chusé la corte? Mire las interceptaciones a mi persona, etcétera. Joseph Contreras escribió un libro que le pagaron en 2002 para afectarme. ¿Cuál fue mi pelea? Imagínense que llegó a preguntarme que la finca La Carolina era de mi familia del narcotráfico. Hombre, es que eso se investiga tan fácil. ¿Sabe quién eran los socios de mi familia en La Carolina? Dos familias bien importantes de la mejor reputación moral de Antioquia, cuyos nombres nunca menciono, pero muchas personas las conocen, porque no las menciono para no hacerles daño, para no involucrarlas en el debate público. Sígame diciendo, eso es lo de Joseph Contreras, lo de Néstor Morales, ¿cuál otro? Bueno, la otra fue la de Simon Strong hace muchísimos años. Yo tengo memoria de elefante, lo de Michael Reed, digamos, una serie de enfrentamientos con la prensa Ah, no, no, internacional. Michael Reed. Sí, Sí, y porque el periodista Economist ha sido... argentino, la famosa entrevista con el periodista argentino cuando le dice que por qué le pregunta sobre la reelección y que se quede preguntando. Los periodistas preguntamos. No, no, pero eso del periodista argentino, eso no tuvo ningún problema. Yo suelo decir muchas veces, siguiente pregunta, mire, la voy a desvirtuar. Usted de pronto tiene un grupito de periodistas que conoce. En estos días yo le he hablado a periodistas del país no menos de 2 veces diarias. Yo no sé a cuántos portales, a cuántas emisoras. Y bien, bien, preguntan lo que quiera y bien, bien. Ahora con algunos he discutido. Antes, al contrario, ustedes deberían notar un aspecto. Nunca me quedé en el pedestal de la presidencia. Cuando había que discutir, por respeto a la democracia, discutía de igual a igual. Me debería reconocer otra cosa, la protección eficaz a los periodistas. ¿Cuántos asesinaban antes de mi llegada? Otra cosa, yo nunca utilicé la publicidad ni en la alcaldía, ni en la gobernación, ni en la presidencia de la República para sobornar periodistas o para intimidarlos. Nunca he llamado a un medio de comunicación a decir echen a fulano o vinculen a fulano. La única vinculación que yo tengo con medios de comunicación son 3 cuentas. Una cuentica de Twitter, una cuentica de Facebook y una cuentica de Instagram. Yo creo que con esto que te acabo de enumerar, le aporto a los valores democráticos. Bueno, una tribuna muy buena y la utiliza muy bien es el Twitter. Eso no es una cuentica. Cuando uno tiene millones de seguidores, eso parece rockstar o no. Esa es una No, cuenta no, en la pero que entonces, plantea. ahora por ejemplo, me dará mucho gusto cuando tú publiques esta entrevista, difundirla, hacerle link en esas 3 cuentas, en ese, ¿cómo Gracias. llamaríamos? En ese grupo de medios que yo tengo. Presidente, Twitter, ya me está Instagram. presionando Laura, pero quería preguntarle sobre algo que sé que de verdad le debe molestar, y es el periodista Gonzalo Guillén y el documental que hizo. Ustedes han emprendido acciones legales, pero el problema con Internet es que ellos no pueden bajar fácilmente de una red lo que se publica. Pero el nombre que le puso Matarife, ¿cómo recibe usted? Obviamente eso no No, debe ser no, no, amable. Daisy, mire, esos temas dejémoslos a los abogados. Yo invito a que lean un retrato escrito de Salud Hernández sobre los señores. Es que, mire, ¿qué puede esperar uno? Si, por ejemplo, en lo último que habían hecho en enero, me asignan que yo recibí $1 millón del Chapo Guzmán, que por unos embarcos de cocaína del aeropuerto El Dorado
siendo yo presidente, cuando hice todo ese esfuerzo contra el narcotráfico, que está acreditado en las cifras, lo que dicen los anglicistas, facts, no rumors. Bueno, y ya por último le quería preguntar un poco, estoy viendo todos sus caballos, sé que la paz les llega al alma con los caballos, que les habla, que es, que es como un remanso para su vida. Sé que tiene sus caballos y en primer lugar sus nietos. Cuénteme un poquito sobre cómo es esa vida ahorita en su finca, en el ubérrimo, disfrutando, me imagino, de la cercanía de su familia y también de sus animales. Yo estuve trabajando en la finca hasta el 9 de marzo. Me vine porque empezaba el Congreso el 16. Allá está en Bogotá. No, estoy en Antioquia, donde vivimos. Vivimos hace tantos años, vivimos en un sector rural al cual llegó mi suegro hace más de 50 años. Yo soy invasor de mi suegro. Él murió hace 3 años. Y entonces yo los nietecitos, ahora he sacado horas en la noche, de pronto los domingos, para montarlos a caballo. Y les he pedido un trabajo, darles zanahoria a los caballos todos los días. Y entonces les digo que como en las fincas ahora años, yo les pago por ese trabajo los domingos. Pero en estos días encontré una foto, por ahí la publiqué en Instagram. Yo fui a la escuela a caballo. Mi familia ya está en Instagram con mi hermano Jaime, que en paz descanse. Mi familia vivía en la zona cafetera. Nos tocó toda la violencia política. Mi madre era una gran luchadora por los acuerdos del Frente Nacional, por los derechos políticos de la mujer. Me llevó de la mano a todas esas campañas. Hizo parte del primer grupo de mujeres elegidas en 1958. La eligieron presidente o presidenta de ese consejo municipal. Y entonces mi papá, eran muy jóvenes, mis padres. Cuando yo nací, mi madre acababa de cumplir 20 años y mi padre tenía 19 y medio. Ella era un poco mayor y vivíamos en una finca en la parte alta, había pasto, en la intermedia café, abajo caña, contra un río había pasto y eran unos carreteables, había un vehículo en el cual mi padre pasaba trabajando y mi madre nos mandaba, Jaime, mi hermano y a mí, a caballo, a otra finca o a una escuela donde enseñaba la profesora Lilian, que falleció hace pocos meses. Yo nací al lado de los caballos, los he tenido toda la vida, los quiero, le enseñan a uno que hay que tener equilibrio, ni salamería, ni proceder con atrocidad, equilibrio. El caballo, el perrito acepta que uno le dé con un periódico o que sea salamero con él. El caballo exige equilibrio. Siempre lo tiene uno, no, muchas veces uno pierde el equilibrio, pero por lo menos queda la referencia de que cuando uno lo tenga, si piensa en el equilibrio, lo tiene que recuperar. ¿Qué fue lo que yo te dije ahora? Que, sí, yo quiero que esta entrevista quede algo. Yo peleo con la espada desenvainada, no con el cuchillo debajo de la ruana. ¿No sería bueno de pronto guardar la espada y descansar, presidente? De verdad yo lo veo cansado, en este momento se ve mejor porque está en el campo, pero no creo que hay un momento en que tiene que descansar. ¿Cómo nos gustaría leer sus memorias escritas por usted? Que nos cuente todas esas... Ahí hay un libro que se llama No hay causa perdida. Ese libro escribe bastante, hay bastante historia hasta el año 2010, ¿no? Pero Daisy, lo que pasa es que yo comprendo que ustedes tienen que seguir lo explosivo, lo noticioso. No, yo todos los días procuro hacer doctrina. Mirá lo que hemos hecho a lo largo de esta pandemia. No quiten los derechos de los trabajadores, promuevan acuerdos fraternos, porque el país no podemos permitir que esta pandemia aumente la fractura social. Hay que sanearla, hay que salir de esta pandemia con fraternidad. Por favor, crisis sin hambre. Es más importante que no haya hambre a que nos endeudemos. Para que no haya hambre, que nos endeudemos lo que nos tengamos que endeudar. Que haya un manejo honorable pero heterodoxo de la economía para poder garantizar crisis sin hambre, fraternidad,
no rabia social, crear los pilares fundamentales para una buena recuperación. He dicho esto, mire, si yo tengo $1 y me dicen Colombia tiene muy buenas reglas para la inversión, pero hay rabia social, digo, allá no invierto. Si me dicen tiene muy buenas reglas para la inversión y salió de la pandemia con fraternidad, sin rabia social, ahí pongo el $. Entonces, no te preocupes, que nosotros estamos en toda la tarea doctrinaria de ICI. Pero no será bueno que la historia lo juzgue sin intervenir, sin pelear. Yo pienso que... No. Olvídate de peleas y eso. Yo soy más propositivo en el Congreso. Lo que pasa es que la noticia es cuando me agreden y tengo que responder. Lo que pasa es que no les da mucha dificultad combatirnos conceptualmente. Sí. ¿Qué fue lo que pasó en el gobierno nuestro? Entonces, Uribe Guerra. Se dieron cuenta que era seguridad democrática. Entonces, en ese momento dijeron, no hay política social. Y apenas la había, no, es que es paramilitar y corrupto. Porque fue una gran combinación de seguridad, promoción de la inversión y política social. El país no quedó hecho una maravilla, pero hubo mejoras en todos, estimada Daisy. Usted acaba de mencionar algo que me llama la atención sobre lo de la guerra. Recuerdo la famosa pregunta en Pregunta Yamit, que lo molestó tanto, en que preguntaron que si nos gustaba el país en guerra como lo quería el expresidente Uribe o el país en paz como lo quería la JEP. ¿De dónde sale esa sensación que él es una persona que lo conoce, que lo ha entrevistado, da esa sensación de que eso es lo que quiere? No, pero y esto es, Yamil no me hacía a mí una entrevista hacía muchos años, me hizo una entrevista hace 2 semanas, pero sobre otro tema. No, cuando entrevistó a Patricia Linares, ¿se acuerda la pregunta que puso al final? Pero yo no recuerdo eso, Daisy, pero no me extraña, mire, uno de los ejercicios que nosotros hemos hecho de pedagogía es demostrar que la seguridad no es guerra. Sí, la seguridad es un valor democrático. Sí, fue la seguridad es un valor. Cuando entrevistó a Patricia Linares y escribió, preguntó, ¿ustedes prefieren la guerra como propone el presidente Uribe o la paz como propone la doctora Patricia Linares? Él le ofreció disculpas, pero lo grave de estas cosas es que queda la sensación en el público. Yo se lo digo por periodista. No, eso contribuye, pero también hay un sector de colombianos que se ha dado cuenta y lo entenderán, aún los jóvenes a quienes han distorsionado hoy, que la seguridad no es guerra, es un valor democrático y una fuente de recursos. Lo que hace daño es la paz fingida, la paz con impunidad absoluta. Mire el país de hoy, hubo 4.000 personas rearmadas de FARC, el ELN reaparecido, las bandas criminales siguen fuertes, el gobierno haciendo un gran esfuerzo para restablecer la seguridad, más de 200.000 hectáreas de coca y todas esas dificultades que en virtud del acuerdo con FARC creó el gobierno anterior, que han sido obstáculos para que el presidente Duque avance en la eliminación de la droga. Sí, señor presidente, muchas gracias por haber estado con nosotros. De verdad, se nos quedaron muchos temas en el tintero, pero espero tener una próxima oportunidad para continuar este diálogo. Fue muy amable de su parte haberlo aceptado. A la doctora Adriana, a todo el equipo de Quién y Qué, a ustedes, muchísimas gracias, y a todas las personas que siguen a Quién y Qué. Y a ustedes recuerden, quienique.com, placer de saber, ver y oír más. Hasta la próxima.